Buenos días, buenas tardes, gusto compartir hoy el programa con Daniel Gagliardo. Recién estaba recordando que por lo menos esta es la cuarta entrevista con una variación de años. Quizás el año pasado sí estuvo nuevamente por Uruguay, tuve la posibilidad de entrevistarlo, y después en años anteriores también. Siempre es un gusto y un placer escucharte, Daniel, la verdad, porque por el cómo y por el qué, por lo que transmitís y el cómo lo comunicás, ¿no? De repente a otra persona capaz que le interesa otro aspecto, ¿no? Te agradecemos, Gustavo. No, por favor. Y bueno, ¿por qué Daniel Gagliardo está hoy acá? Primero, bueno, contarles que en notas anteriores sí profundizamos más quién es Daniel, o por lo menos quién es en las letras mínimas para informar por qué nos acompaña, ¿no? Es fundador de UPSIM, ¿está bien pronunciado? UPSIM, Centro de Servicio Planetario, queda en Córdoba, ¿no? Desde hace muchos años brinda conferencias, tiene como 5 o más libros escritos, ¿no? Sí, y una cantidad de fascículos, y ahora estamos escribiendo otros 2 libros. Videos, conferencias, no sé si hay podcast, Daniel, pero como para entrar en contacto con el conocimiento que brindás, hay muchas vías. Sí, podemos decir que en este momento hay cientos de conferencias grabadas y audios que pueden servir a las personas para profundizar, para estudiar. Sí, he rastreado conferencias que te han hecho o entrevistas en radios grandes, radios chicas de distintas zonas y partes del mundo. Exactamente, también, que es interesante. Tal cual, afortunadamente hoy la tecnología nos permite estar cerca de la gente, así nos hayan hecho una entrevista a 10.000 kilómetros de distancia, ¿no? Eso es muy importante. Y generalmente una vez al año estás en el Uruguay, ¿no? Una vez al año estamos en Uruguay, forma parte de la gira anual. Claro. Nosotros vamos incorporando, dependiendo de las condiciones que se estén dando, ¿no? Pero vamos incorporando giras en los países donde nuestros grupos están activos. Entonces aquí en Uruguay tenemos varios grupos activos, en Montevideo, en Solimar. Entonces estos hermanos del Grupo UPSIM Uruguay se encargan de organizar las conferencias, los eventos, para que la gente pueda participar, acercarse, estar directamente en vivo, en directo, en estas charlas, con la posibilidad de preguntar, que esto es lo más importante, ¿no? Totalmente. Sí, ahora vamos a entrar justamente en todo ese gran tema, ¿no? Mañana 15:30 en la sala del Limpo, es una sala muy conocida, da 18, pero se entra por Germán Barbato. Exacto, Germán Barbato, 1379, entre 18 de julio y Colonia. Bien, 15:30, y aproximadamente tus charlas de 1 hora y media por lo menos son, ¿no? Sí, 1 hora y media, 2 horas. 2 horas, sí. Suelen tener más o menos esa extensión. Hubo mucho más extensa, pero ese sería un promedio. Lo bueno es que la gente sepa que convocar los 15:30 para comenzar 16 horas aproximadamente es para que puedan escribir sus preguntas, que que tengan la laxitud suficiente, el tiempo suficiente para poder escribir, porque nosotros no traemos conferencias prearmadas, prefabricadas. No tiene sentido para nosotros. ¿No? No. A mí me gustó mucho esa dinámica, la vi el año pasado, y sí, también pregunté algo, y cuando entré al salón estabas ordenando las preguntas como en filas, capaz que se repiten, no lo sé. Sí, pero me llamó mucho la se atención. Repiten. Sí, ¿no? Sí, porque la gente centra su atención en determinados temas, fundamentalmente. Entonces no es raro que ciertos temas sean un foco de atención sobre el cual las preguntas pivotean continuamente, pero no importa, porque siempre es riquísimo, porque es como las notas musicales, no podés inventar nuevas. Lo importante es cómo las combinas. Entonces un auditorio es como un acorde, como una partitura, que con sus preguntas y hechas de un modo en particular da una riqueza fundamental. Para nosotros la riqueza de la pregunta es tan difícil de describir, es una riqueza inmensa.
Si nosotros fuéramos con un discurso prearmado, bueno, voy a empezar a hablar de esto y termino hablando finalmente el último tema de tal cosa, muchas gracias, me voy. Nadie sacó nada, en definitiva, a favor de su conciencia, porque soy yo el que estoy eligiendo de qué hablar. Generalmente los disertantes tienen un grado, y no lo digo como una crítica, porque esto es algo que sucede y que hay que aprender a trascender. El disertante tiene como un miedo, una desconfianza al preguntador, al que hace preguntas, sobre todo cuando algunas personas preguntan tan profundamente y tan bien. Entonces, para nosotros es un homenaje a quien viene a las charlas, permitirle preguntar. Totalmente. Es un homenaje, no les estoy imponiendo un tema. Es verdad. Daniel, y igual, claro, es muy difícil contestar la cantidad enorme de preguntas que te hacen, porque a veces requieren de respuestas que son profundas y se tienen que extender un poco, pero en 2 horas entran muchas preguntas. Sí, igual, ¿no? A veces, insistimos, hubo charlas que han durado, las charlas más largas que dimos, y que la gente no se asuste, fueron de 7, 8 y 9 horas. Así que siempre tienen la posibilidad de decir me voy al baño y no aparecer más en la sala. Pero comúnmente las charlas son de 1 hora y media a 2 horas, 2 horas y media, 3 horas. Pero eventualmente, como una cosa excepcional, hemos dado charlas muy extensas, no por tener la intención de extenderlas, ni que la gente tuviera ganas de extenderlas, sino que fue así, fluyó. ¿Sí? Otro punto que me pareció también muy interesante fue que manifestaste al comienzo: no se preocupen si no entienden algún término o todo el lenguaje desarrollado. Igual se entiende, se comprende y nos llega, y es un poco así. Pero lo aclaraste de entrada también, ¿no? Así es, Gustavo. Es muy importante porque, para ejemplificar, para simbolizar, si uno va por una autopista y hay un pozo, no se puede parar y decir no voy, no sigo. ¿Qué tiene que hacer? Seguir, pasar el pozo como puede y seguir. En una charla de cosmosofía puede haber términos, existen términos con los cuales las personas no están familiarizados. En algunos casos hay personas que nos siguen hace mucho tiempo y conocen todos los términos. Entonces hay que seguir. ¿Por qué? Porque en la correlatividad, en el relato, ¿sí?, en el formato de la respuesta, la persona empieza a percibir de qué se trata. Y, a ver, en la medida de lo posible, cuando nosotros, mencionamos un término, aplicamos un término que sabemos que puede ser que en ese auditorio, que es un auditorio Nobel para este tipo de cuestiones, puede quedar un poco afuera del entendimiento, hacemos alguna aclaración. ¿Sí? Entonces, es común que digamos, bueno, para aquellos que no sepan qué quiere decir la palabra mónada, significa espíritu. Entonces, listo. Es una pequeña aclaración, pero si no la hago, a veces estoy hablando de ciertas energías monádicas y la gente dice, ¿de qué está hablando? De un mono en una jaula. En cambio, energías monádicas son energías espirituales. ¿Por qué usamos mónada y no espíritu? Porque el término espíritu está muy bastardeado. Fue muy bastardeado, al punto tal que los espiritistas dicen que se comunican con los espíritus, y la comunicación con los espíritus es imposible por cuestiones técnicas del proceso evolutivo. El espíritu está en un nivel donde el intelecto humano no puede contactarlo. Lo que los espíritas conectan es el ego desencarnado. El ego desencarna, pasa por 3 etapas de la ley de muerte. Primero desencarna el cuerpo etérico físico, después el cuerpo astral, ¿sí?, y después el cuerpo mental. Mientras el ser esté en ese trámite, un médium puede conectarse con el ego desencarnado en el plano astral, en el plano mental planetario. Pero ellos dicen que es el espíritu. Entonces volvemos a esta cuestión de, al estar muy bastardeado un término, ¿sí?, hay algunos aspectos filosóficos que renuevan la terminología, ¿sí?, y en este caso usamos el término mónada. Daniel, ¿cómo se dio el contacto contigo desde Uruguay? Hace ya varios lustros, creo que 3 o 4 lustros, no sé si 15 o 20 años, una persona de Montevideo nos contactó, ¿sí?,
y nos propuso venir a Uruguay a dar charlas. Esa persona durante unos cuantos años fue la encargada fundamentalmente de organizar las charlas, de llevarnos a distintos lugares de Uruguay. Fuimos desde Montevideo hasta Salto a dar charlas, ¿sí? Guiados, llevados, abriendo camino a esta persona, y luego esta persona se alejó un poco de estas cuestiones por aspectos de su vida privada, y ya se habían incorporado al grupo uruguayo Uxin otras personas que son las que finalmente terminaron tomando la posta. Entonces hoy esta persona que abrió camino ya no está más en el grupo, pero ¿sí? Todas las personas que se fueron sumando, que algunas se quedaron, otras no, como ocurre en cualquier movimiento, las que se quedaron son las que se pusieron esta mochila con tanta gratitud que lo vivimos, ¿no? Esta mochila que creemos que es un buen servicio a la comunidad uruguaya. Claro. ¿Sí? Y bueno, lo que compartís, tus enseñanzas de Cosmosofía llevan ya un buen tiempo. Hay una residencia, por hablar de un lugar físico, sí, donde está el Centro Uxin, que es en Córdoba, ¿no? Sí. Nosotros estamos abocados de lleno a la Cosmosofía hace más de 30 años. Y fundamentalmente hace casi 30 años que estamos residiendo en un centro de servicio planetario que se llama Sierra del Cielo. Uxin en Sierra del Cielo, que es en la Quebrada de la Luna, ¿sí? También conocida como el Valle de Erx, entre el Cerro Uritorco y el Cerro Pajarillo, en Córdoba, en el norte cordobés, en el Valle de Punilla. Y allí desenvolvemos, podemos decir, la etapa de mayor profundización desde que estamos en este tema, porque el hecho de poder ensayar patrones de vida y de conducta, ¿sí? Que no se quedan en teoría, sino que pueden ser aplicados en el contexto de la espiritualidad práctica, para nosotros fue muy importante. En un centro de servicio planetario tiene que haber algunas premisas con un grado de fluidez suficiente. Nosotros consideramos que en nuestro centro lo que estamos intentando hacer continuamente es que la vida interna, nuestra propia esencia interna, pueda manifestarse a partir de pensamientos, sentimientos y acciones desde lo cotidiano, y no excepcionalmente. La espiritualidad práctica que Uxin considera válida y genuina es algo que se aplica continuamente y no excepcionalmente como una exhibición, ¿sí? O en algún feriado, por decirlo simbólicamente y hasta irónicamente. Nosotros creemos que no existe genuina teoría que no sea aplicada como herramienta práctica cotidiana, en lo rutinario. Entonces, el hecho de haber fundado un centro inspirados internamente, estimulados internamente, fue colocar a disposición de quienes sintieran hacer esa experiencia de acercamiento un campo donde la espiritualidad práctica fuera el fundamento y no la excepción, ¿sí? Sino el fundamento. Nosotros tratamos de que toda actividad en nuestro centro sea una expresión de la vida interna. Y allí, Daniel, los miércoles y los domingos, cuando estás, este domingo no vas a estar allá, miércoles, ¿no? Y sábado. Miércoles y sábado, miércoles, ahí va, disculpa. No, das también las conferencias. Nosotros... ¿Que son también con preguntas o son de otro? Exactamente ¿también? Igual que lo que hacemos en las distintas partes del mundo que visitamos. Las personas se reúnen, tenemos un salón multiuso, nos reunimos en ese salón y es el mismo procedimiento. Las personas gente preguntan. Residente que ya está, gente que pasa, gente que va especialmente. Los residentes, todos, salvo que en ese momento tengan una tarea en el centro que no les permite estar, ¿sí? O les permite estar parcialmente. El centro tiene muchas áreas y algunas demandan muchísimo tiempo, atención, una cierta complejidad. Nosotros dentro de Sierra del Cielo tenemos un santuario que es depositario del rescate de animales que nosotros hacemos continuamente. Tenemos casi 300 animales en ese santuario y los atendemos diariamente, y en ocasiones parte de la actividad de atención del santuario, ¿sí? Del Centro de Rescate Animal Sierra del Cielo, demanda que los residentes estén trabajando
con animales enfermos o con animales que están en ese momento con algún tipo de necesidad en particular, o simplemente porque coincide algún tipo de actividad del santuario con el horario de la charla. Pero en ese sentido, volviendo a lo que vos, a la base de lo que preguntabas, los miércoles y los sábados, desde las 4 de la tarde hasta aproximadamente las 7:30 u 8 a veces, nosotros estamos dando esa charla en base a las preguntas que tanto residentes como visitantes, porque nosotros somos visitados continuamente por personas, ¿sí? Participan de esos estudios, nosotros les llamamos estudios, y con esa participación, ese beneficio de poder hacer todas las preguntas que consideren. Claro. Y Daniel, me llamó también la atención que en UCSIM, uno para ir y quedarse pide con tiempo para residir, ¿no? Y no se les cobra, ¿sigue siendo así? Todas las actividades de UCSIM en cualquier parte del planeta, incluido el Centro de Servicios Planetarios, son absolutamente libres y gratuitas. Las personas participan financiándolo también un poco mientras... Las personas que sintieran hacer una donación anónima y espontánea la pueden hacer. Sí. Bien. El centro se sostiene a través de donaciones anónimas, insistimos, y espontáneas, de personas que adhieren con nuestra meta evolutiva, con nuestro propósito evolutivo. Claro. Entonces, cuando una persona va a Sierra del Cielo, no está vista como un número, como un billete, como una moneda. Es un ser que está buscando hacer una experiencia en función de algunas cuestiones existenciales, de búsqueda interna que tiene que resolver. Si después, en el transcurso de eso, esa persona quiere hacer una donación, hay sobres para donaciones y una urna. Y nadie sabe quién donó, quién no donó, nadie le va a preguntar por qué dona o no dona, porque eso es una cuestión privada. ¿Sí? Es entre el ser que está haciendo esa experiencia y su intención de colaborar o no con el centro. Claro. ¿Sí? Y Daniel, una pregunta incómoda, o no sé si incómoda, pero importante. En un mundo como el de hoy, que cada tanto aparecen documentales de un grupo religioso, una secta, un gurú, y siguen y seguirán apareciendo, ¿no? Sí. Yo me he encontrado en Netflix con algunas personas que han pasado por acá que entrevisté hace 25 años. Y que en aquel entonces ni sabía lo que hacía, pero no que iba a terminar en un documental y siendo tratado como una secta lo que hacía, ¿no? Seguro. ¿No te da un poco de temor que te consideren que hay una secta allá y que está liderada un poco por ti? Mira, en función de esta pregunta que tengo que blanquear, me la hicieron unas cuantas veces. Me imagino, sí. Pero agradezco profundamente la pregunta porque nos da la oportunidad de reiterar algunas cosas. Si Sierra del Cielo fuera una secta, nosotros dispondríamos de un protocolo para evitar que las personas se fueran de la secta. Y por el contrario, cuando las personas que están residiendo en UCSIM se quieren ir, se van. Es más, a veces las vamos, diciéndolo con humor, porque hay personas que no tienen capacidad de estar en lugares como UCSIM. Entonces, en una secta es todo lo contrario. Los protocolos de seguridad tienden a impedir que las personas se vayan de la secta, precisamente para que no cuenten lo que pasa en la secta. Entonces, el término secta, a lo que hace referencia, es a un destroncamiento, a una escisión entre la conciencia del ser y su propia vida interna. Y en UCSIM, del mismo modo que en estas charlas, estamos continuamente estimulando a la persona a que confirme todo lo que puede provenir de la cosmosofía delante de su propia conciencia espiritual, y si no encuentra un vínculo entre lo que nosotros aportamos como cosmosofía, como conocimiento, como instrucción, y lo que su propia conciencia interna le está dictando, que tire lo que decimos a la basura. Entonces, continuamente nosotros estamos diciéndole a los residentes o a las personas que pasan algunos días con nosotros, semanas o meses, que estén atentos para ver si les corresponde estar en el lugar. Porque las características de Sierra del Cielo, lejos de ser sectarias,
son libertarias en términos filosóficos. Quiere decir, si a un ser, estando una semana o 10 días, le basta para sentir que recibió un aporte que le permita como herramienta enfrentar la realidad y salir a caminar el mundo, que se vaya. Las sectas no buscan eso. Incluso las sectas tienen una condición que en Uxin no existe, están continuamente buscando candidatos de mucho dinero y a los pobres los eyectan. Hay gente que viene a Sierra del Cielo haciendo dedo porque no tiene plata para el colectivo y se puede quedar todo el tiempo que quiera con una sola condición: entrar en sintonía con lo que hacemos. Tenga dinero o no tenga dinero, la persona come lo mismo, se aloja del mismo modo, no recibe beneficios. Entonces, si viniste con un Mercedes-Benz o un Audi, lo vas a tener que dejar estacionado y cuando te bajes del auto sos uno más. Y si sos pobre y viniste haciendo dedo, dentro de Sierra del Cielo, eso no cuenta tampoco. Gracias. No, gracias. Hacemos una pausa y la seguimos. Estamos conversando con Daniel Gagliardo, que es el instructor de Cosmosofía, nació en Argentina, es fundador de UXIN, el Centro de Servicios Planetarios. Mañana una charla en el INPO, allá en 18 y Germán Barbato, se entra por Germán Barbato, 15:30, ¿no? Y el domingo Liga de Fomento de Maldonado. La Liga de Fomento es un... Exactamente. También. En la Rambla, Dr. Claudio Williams, Parada 1, Playa sí. Mansa. Ahí va, perfecto, ahí pueden ir a verte también esas dos charlas con preguntas de todo tipo, ¿no? Que te deben haber hecho ya a esta altura, ¿no? Sí. Daniel, sí. ¿Se repiten mucho alguna que puedas compartir? Se repiten muchas preguntas, fundamentalmente en estos tiempos y desde hace años con mayor intensidad, ¿no? Las personas lo que buscan es más que, coleccionar información, es que podamos darle algún tip que les permita vivir en armonía y en equilibrio. Las personas, muchas manifiestan estar desbordadas emocionalmente, tener la mente en un estado de actividad muy acelerado, con una congestión de pensamientos que no pueden manejar, y lo peor es que esa congestión de pensamientos son pensamientos irregulares y muchos de ellos muy tóxicos. Entonces, cada vez más las personas están intentando encontrar alguna orientación para ver cómo vivir en armonía, en equilibrio. Ya no les importa decir qué cosa es tal cuestión cósmica, en qué se basa. Si bien tenemos muchas personas que hacen ese tipo de preguntas que son muy interesantes, fundamentalmente una cuestión vivencial, práctica. O sea, ¿de qué me sirve un conocimiento si no puedo tener armonía y equilibrio? Esto cada vez se está acrecentando. La gente ya no tiene un interés puntual por saber de pajaritos de colores, sino cómo puedo estar en armonía y equilibrio para mirar los pajaritos de colores. ¿Y cómo podés estar en armonía y equilibrio? Y primero el ser tiene que tener la capacidad de desidentificarse con aquello que le robó la armonía y el equilibrio. Y este sistema materialista, terriblemente tóxico, que está gobernando el mundo, tanto Occidente como Oriente, tanto el hemisferio norte como el sur, lo que hizo fue suplantar valores filosóficos, ¿sí?, en función de que nosotros apreciemos la materia por la materia en sí misma. Quiere decir, el sistema lo que hizo fue convencernos que la materia era la única verdad y que la única verdad es material. Y esto termina generando un conflicto muy grande de intereses, porque a pesar de que nuestra mente y nuestra conciencia emocional se pueden identificar y confirmar esa aberración de que la materia es la única verdad, en el fondo, para estar en equilibrio, en armonía, la mente y el centro emocional necesitan la afluencia de la corriente de vida espiritual. Entonces, si un ser no puede recibir esa parte de alimento fundamental para funcionar, que es la energía interna en su conciencia, la energía espiritual, la fuerza bruta que le ofrece la identificación con la materia lo va a deteriorar, no lo va a alimentar. Entonces nosotros tenemos que empezar a ayunar. El término ayunar está utilizado aquí
muy a propósito, tenemos que empezar a ayunar la identificación brutal que tenemos con el ofrecimiento materialista que esta civilización da por cierto y valedero. Entonces, ¿cómo vamos a estar viviendo en armonía y en equilibrio si la armonía y el equilibrio son cualidades interiores que tenemos que aprender a reflejar en nuestra actividad diaria, en nuestra vida? Para que un ser pueda vivir en armonía, tienen que encontrar la sintonía con la fuente de la armonía, que no es externa. La fuente de la armonía es interior. Mi alma está en armonía. Mi alma vive una vida interna, estable, profunda, ¿sí?, de coligación cósmica. Mi espíritu, mi mónada, vive de ese modo. Entonces, si no puedo sintonizar la fuente de armonía y equilibrio, ¿cómo? Siendo un espejo preparado kármicamente para eso, si estoy en identificación bruta con la materia, voy a poder experimentar algo tan maravilloso como es la armonía o como es el equilibrio. Entonces, simplemente es eso, Gustavo. Uno, en definitiva, y esto lo decimos a diario, en Uxim casi como una muletilla, uno recibe aquel a quien se entrega. Si vos te entregás a la identificación material, lo único que vas a recibir es influencia material. Si vos te entregás a la búsqueda de tu vida interna, lo que vas a empezar a recibir es la influencia de tu vida interna. Entonces, decime a quién te entregás y fácilmente podemos saber cuál es la patología que vas a tener. Daniel, te deben preguntar igual mucho por el momento que vivimos, el año que vivimos, si es un año de transición, si se viene un gran cambio en la humanidad. Esas preguntas te las deben hacer llegar, ¿no? Continuamente, porque de algún modo ya hay personas que tienen una determinada percepción que las habilita a darse cuenta que algo está ocurriendo en el planeta, aunque a veces no tienen transitoriamente las herramientas para poder profundizar qué está pasando. Entonces, nosotros estamos en transición planetaria desde 1988, que se agotó la expresión de la energía masculina. Los polos de cosmicidad energética, ¿sí?, son o masculino o femenino, en un planeta como el nuestro, en este tipo de planeta. Se agotó, ¿sí?, el aspecto de cosmicidad masculino y comenzó en 1988 la transición, pero ya guiado por la energía de cosmicidad femenina, el polo femenino. Y esto es muy importante porque a partir de ese momento se empezó a acelerar el fin de una etapa de transición que tiene como finalidad, permitir que los seres transiten gradualmente el agotamiento de la ley de karma en la superficie del planeta y gradualmente el acrecentamiento, el advenimiento de la ley evolutiva superior o la ley de ciclos que ya opera en los niveles internos planetarios con las civilizaciones más elevadas, pero no opera con nosotros en la superficie terrestre. Entonces se está agotando este ciclo de transición y a medida que se va agotando se acelera, por lo cual las personas sienten realmente, en algunos casos, una indefensión enorme ante este proceso de aceleración que les está revelando que toda la energía de la cual disponemos nos va a alcanzar para acompañar la transición, pero con una salvedad: siempre y cuando lo utilicemos para las necesidades y atenderlas de un modo correcto. Mucha gente dice, ¿tenemos tiempo para lo que queda de transición? Sí, lo tienen aquellos que utilizan bien su tiempo, quiere decir que utilizan su tiempo en beneficio del planeta, en la asistencia del plan evolutivo, quiere decir aquellos seres que genuinamente pueden ser considerados éticos, genuinamente éticos. Entonces, muchas personas, tanto en las charlas como a veces en una conversación que puede surgir espontáneamente, directamente, cara a cara, nos dicen, yo siento que hay algo que se está agotando, que algo va a pasar, no sé qué va a pasar. Y le confirmamos, claro que sí. Entonces, una cosa es el conocimiento, que a veces podés tenerlo o no, pero lo más interesante, que a veces sin conocimiento podés tener una percepción de que algo está ocurriendo y que ese algo es muy importante y que hay un agotamiento, hay un ápice al cual nosotros nos estamos encaminando. Claro, muchos de los cambios a veces muchas personas solo lo ven o lo perciben en el mundo laboral más cercano, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con la inteligencia artificial? ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos puestos laborales se van a perder?
y ahí hay una gran aceleración de cambios también. Es que esa es la estrategia, Gustavo. Esa es la estrategia. Que nosotros estemos pendientes del dinero y de ciertas cuestiones, ¿sí? Porque si aprendiéramos a estar pendientes de aquello que no quieren que veamos, la situación sería diferente porque no nos pueden llegar a dominar. Hoy hablaste de la palabra mónada en referencia al espíritu, ¿no? Así es. ¿La palabra alma tiene alguna otra referencia? De modo general, nosotros cuando hablamos de alma seguimos utilizando el mismo principio, o conciencia anímica, ¿sí? O cuerpo causal, pero de modo general usamos el término alma. Lo que estaba muy bastardeado era el término espíritu. Entonces, mónada es una energía diferente que no es exclusividad de la cosmosofía. Ya hace algunos siglos se utilizó la palabra mónada para diferenciar un carácter interno y superior de individualidad, de unicidad. Nosotros percibimos que eso era muy adecuado, que tenía que ser utilizado, de algún modo que tenía que ser una moneda corriente dentro de nuestras charlas, y junto con algunos otros filósofos que también la utilizaron, la palabra mónada se fue expandiendo. Entonces, es realmente la palabra mónada un acorde vibratorio que representa unicidad o individualidad de carácter superior. Porque la individualidad, como nosotros la entendemos, como esta humanidad la entiende, es un comportamiento egoísta, separatista, mientras que la verdadera individualidad es complementariedad en el sentido más profundo y efectivo. Entonces, la individualidad de la mónada, del espíritu, es individualidad de carácter superior, mientras que cuando desciende esa energía hasta el ego y la personalidad, se encapsula en el yo, en el egoísmo. Bien. Daniel, hacemos la última pausa, breve, y seguimos. Nos acompaña en Espíritu Libre Daniel Gagliardo, que es conferencista, instructor de Cosmosofía, el fundador de UCSIM, Centro de Servicios Planetarios. Mañana una conferencia 15:30 en la Sala del Limpo, Germán Barbato y 18, con entrada gratuita, no sé si se había dicho, libre y gratuita. Sí. Y el domingo la Liga de Fomento de Punta del Este. Tal cual, en la esquina que van a encontrar también, ¿no? Gracias. Con preguntas de todo tipo que te pueden hacer todo aquello que la persona necesite profundizar. Estamos disponibles para eso. Bien. Nosotros no nos endilgamos la capacidad de saber todo, pero sí nos comprometemos a mantener, a sostener del modo más profundo una capacidad reflexiva al momento de responder, de compartir. Y eso es nuestra garantía. Porque creer que uno sabe todo es un acto estúpido de soberbia, pero poder comprometerse ante un auditorio con capacidad reflexiva es lo que más y mejor le podemos ofrecer. Daniel, y también te lo deben haber preguntado 1000 veces, pero cuando en un momento, Daniel, te fuiste a Córdoba, Centro UCSIM, y antes, ¿qué ocurría con tu vida? ¿En qué estabas? ¿O qué hacías? O bueno, ¿cómo trabajabas? ¿O vivías en forma armónica o equilibrada? No lo sé. Nosotros trabajamos durante muchísimos años, más de 2 décadas, en comercio exterior. Y nuestro trabajo tenía que ver con eso, ¿sí? Todo lo que fuera aduanas, puertos, tanto marítimos, aéreos, terrestres. Ese era nuestro trabajo durante más de 2 décadas. Pero al mismo tiempo, ya en los últimos años de ese proceso, sentimos profundamente que se agotaba un ciclo. Si bien desde los 11 años nosotros teníamos unas tendencias profundas y estables de búsqueda interna, espiritual, desde los 11 años en adelante esas tendencias se fueron afirmando, fueron creciendo. Como para dar un ejemplo, a los 11 años leíamos budismo esotérico tibetano. ¿En tu casa? Sí. ¿Sí? Sí, aunque me rompían los libros, mi mamá, por esas cosas a veces de inflexibilidad, ¿no? Entonces, todas esas porquerías que lees, me lo sacaba, tenés que estudiar.
entonces quería que yo fuera arqueólogo, geólogo, no sé, sociólogo. Entonces todas esas cosas eran locuras. ¿Cómo vas a estar? ¿Qué es eso? Budismo esotérico tibetano. Y sin embargo me las arreglaba para conseguir material. 11 años. Y ya de ahí en adelante la cosa fue creciendo y nos dimos cuenta que lejos de ser una tendencia pasajera, era lo único, esa búsqueda interna, que realmente tenía un sentido, que le daba sentido a nuestra vida. Cualquier trabajo, hasta este último trabajo donde estuvimos más de 2 décadas, era una forma de sustentarnos nada más. Pero nuestro interés iba creciendo por ese lado, hasta que finalmente, nosotros lo decimos de este modo, ¿no? Finalmente recibimos indicación interna de prepararnos para cortar los vínculos con ese aspecto social y cultural, ¿sí? Y a partir de ahí, en obediencia, fuimos siguiendo los pasos que intuitivamente se nos mostraron hasta fundar UXIM en Sierra del Cielo, el Centro de Servicio Planetario, con la premisa desde el primer momento de que no podía ser de ningún modo una actividad lucrativa, que tenía que ser una actividad sin fines de lucro, y que teníamos que aprender a sostener ese centro precisamente sin que fuera, ¿sí?, un centro comercial espiritual, como hay tanto, porque hay mucha espiritualidad comercial, por lo cual ya no es espiritualidad, porque nada que se compra o que se vende puede ser genuinamente espiritual. Entonces yo no podría cobrar estas charlas por algo que en su constitución no me pertenece. Puedo tener algún grado de responsabilidad o mérito, ¿sí?, si así se quisiera decir, en cómo organizo el contenido, pero el conocimiento no me pertenece ni le pertenece a nadie. El conocimiento es cósmico. Si un ser está en un grado de receptividad cósmica adecuada, él puede recibir estímulos que se transfieran y se compartan como conocimiento, como instrucción. Entonces la premisa fue esa desde un principio, que esto tenía que ser precisamente un antes y un después en relación al ofrecimiento que las personas vienen recibiendo, ¿sí?, en su búsqueda espiritual, por lo cual tienen que pagar absolutamente todo. Hasta te recibís de instructor espiritual vía online, ¿sí?, previo pago, lógicamente, todos los meses o todas las charlas. Entonces, esto fue realmente en síntesis, aunque tiene muchos más detalles, lo que ocurrió. Nosotros obedecimos simplemente, Gustavo. Había que obedecer. Si no hubiera obedecido, hubiera sentido un ahogo profundo. Y Daniel, en tus prácticas o en las del Centro UXIM, al igual que otros grupos, pero capaz que de distinta manera o forma, meditan, trabajan con sonidos, ¿qué hacen? Nosotros no meditamos porque consideramos que ya no es tiempo de seguir con técnicas. La meditación es una técnica que tiende a reducir la distancia entre quien medita, ¿sí?, y su propia esencia interna. La meditación es una forma de entrenar, ¿sí?, un grado de predisposición entre el ego, la personalidad y el alma, por decirlo de algún modo bien sintético. Nosotros creemos que el ser en esta etapa de polaridad femenina tiene tanto estímulo para ir al encuentro de su conciencia interna, que tiene que aprender a sostener esa relación interior las 24 horas del día, desde que te levantás hasta que te acostás. Tiene que ser prioritario para vos, no perder la sintonía y la alineación con tu alma, con tu conciencia espiritual, con tu ser interno. Entonces, si nosotros nos quedáramos en técnicas de meditación, ¿cuál sería la actitud del resto del día? Porque la meditación es una media hora, 2 horas, 2 veces por semana o todos los días, ¿sí? Pero, a ver, es una instancia que tiene un principio y un fin en un contexto horario y en un contexto calendario determinado. Hay días que medito, hay días que no medito, no tuve tiempo. Acá no se trata de si tuve tiempo, si tengo un sillón adecuado, un saumerio, si puse una luz adecuada para entrar en sintonía, para meditar. Nada de esto para nosotros tiene sentido. Por eso hablamos de espiritualidad práctica. No trabajamos con sonidos, aunque trabajamos con mantras. Los mantras son ejecuciones ceremoniales
que tienden a utilizar la conciencia del individuo que puede mantrar en sintonía, a utilizar esa conciencia como si fuera un diapasón donde ¿sí? se expanden, donde se liberan, se dimanan energías interiores. Entonces nosotros tenemos un día de retiro, que en este caso está fijo en los días domingos, tenemos días para mantrar, y tenemos días donde estudiamos, los miércoles y los sábados. Después, el resto de los días y el resto de la disponibilidad horaria es para hacer de Sierra del Cielo un centro práctico de espiritualidad atendiendo la rutina. Porque los seres que están encargados del área cocina, ¿sí? tratan de estar en sintonía, en alineación interna, a medida que cocinan. Quienes están encargados de huerta tratan de que esa espiritualidad práctica se demuestre en el tratamiento de los vegetales y el cultivo de la tierra. Quienes están a cargo del santuario, que es otra área, ¿sí? trabajan con los animales buscando no perder esa sintonía, que esa sintonía sea la principal herramienta como irradiación para los animales que rescatamos. Y en todas las actividades, desde construcción, mantenimiento, es el mismo patrón. Porque si nosotros solamente meditáramos un rato por día, quiere decir que el resto del horario diario seríamos personas vulgares haciendo más de lo mismo, y nosotros no queremos hacer más de lo que esta sociedad hace, precisamente queremos ir por afuera. Por eso decíamos que el pionerismo, que entendemos como valiosa herramienta, es quien nos marca el camino. Si nosotros nos contentáramos con media hora, 1 hora, 2 horas de meditación diaria, seríamos igual que don Pedro de la Vuelta, con permiso y respeto de don Pedro. Claro. Y también fue algo así interno el que eligió Córdoba y ese valle. Sí, nosotros teníamos unos grupos iniciales en Buenos Aires, sí, que fueron la simiente de la cual surge todo Uxin a posterioridad. En un momento dado, haciendo un trabajo de silencio, no de meditación, sino de silencio, buscando silencio en el campo mental, y de quietud, aquietando el campo emocional, tuvimos un estímulo interno, recibimos una indicación interna, una revelación, donde se detallaban algunas cuestiones que teníamos que ejecutar en la medida que se nos fueran abriendo las puertas para eso. En ese contexto, la información incluía hacer un viaje a Córdoba, porque teníamos que reconocer el lugar donde el grupo se iba a instalar y comenzar una etapa aún más profunda de la tarea Uxin. Entonces fue una indicación interna que, obedecida, nos llevó fundamentalmente a instalarnos en el lugar. Bueno, Daniel, un gusto escucharte y muchas gracias por volver a estar. Vamos a repetir, ¿te parece las 2 charlas que vas a estar brindando, no, que son con entrada gratuita? Mañana a 3:30 ya pueden estar escribiendo la pregunta para hacerte. Yo hice algunas nomás, ¿no? Los colaboradores del Grupo Uxin los van a esperar con papel, lapiceras, así que las personas no tienen que preocuparse por llevar nada. Si quieren llevar las preguntas anotadas, por síntesis, también bienvenido sea. Pero van a estar recibidos por los colaboradores, van a ser recibidos, se les va a pedir si quieren entregar algún tipo de mail o teléfono para llamarlos para futuros encuentros. El que no quiera dar sus datos no los da, no hay ningún problema, pero fundamentalmente les van a dar papel y lápiz para escribir. Y en esa media hora, porque estamos convocando a la gente 15:30 y comenzando a las 16, es donde se prepara ese riquísimo material que van a ser las preguntas que vamos a intentar contestar. Bien. Yo te preguntaba si las guardás con el paso del tiempo o quedan registradas de alguna forma, ¿no? Es interesante porque los primeros años las guardábamos, pero ya después no teníamos lugar donde. Y hoy, después de miles de conferencias dadas, porque ya son miles a esta altura, necesitaríamos un cuarto entero, un cuartito
o un placar entero de preguntas, y después sería algo poco práctico, porque ¿cómo haces para buscar una pregunta? Claro, ¿Sí? Entonces, realmente, nosotros tuvimos que plantearnos, bueno, a partir de ahora no guardamos las preguntas, porque quedan grabadas, quedan como material de video o de audio, entonces ahí fue cómo definimos este tema. Bien. Bueno, entonces mañana, 3:30, Sala Impo. Exacto. Feliberto Hernández. Se llama la sala. Exacta. En Germán calle Barbatio 18. Sí. Perfecto. Ahí va. Bien. Y el domingo lo hacemos en la Rambla Doctor Claudio Williams, Parada 1, Playa Mansa, Liga de Fomento Maldonado, mismo horario. Convocatoria 15:30 para empezar a las 16. Perfecto. Y bueno, quienes quieran tener más información también pueden entrar pueden buscar UCSIN, Daniel Gagliardo, Uruguay, encuentran, hay información por todos lados, ¿no? Incluso si quieren profundizar el acercamiento a las personas del grupo UCSIN de Solimar, lo pueden hacer, y de Montevideo, porque van a estar presentes en la charla, son los colaboradores que van a recibir a las personas, y si alguno tiene interés de dar un paso más y acercarse a la tarea del grupo, será bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Gustavo, muy amable. Por favor. Bueno, nos vamos. Hoy compartimos Espíritu Libre con Daniel Gagliardo, con Diego Rodríguez, nos acompañó Rosana, Carolina está de licencia y de viaje. Simplemente buen fin de semana, los dejamos con Efecto Mariposa y hasta el lunes.